Buenas tardes a todos y a todas por esta tarde que presentamos aquí a Pilar Medina. La verdad que nos une una gran amistad. Yo cuento ahora un poquito cómo nos conocimos, que fue a través de Inés, del hostal. Ella vino aquí hace 2 veranos, me parece, que nos conocemos, ¿no? Pues más o menos. Más o menos 2 veranos. Y me dice Inés, dice, Juan, tengo aquí una pareja de Madrid que bueno, se están quedando aquí, están conociendo la provincia, tienen mucho interés, pero le gusta mucho San Juan. Oye, se han quedado aquí y le gusta mucho San Juan. Y sobre todo, es una enamorada de Jesús Quintero. ¿Tú podrías hacer el favor de verte con ellos y enseñarle la Fundación a Jesús Quintero? Digo, no tenemos problema ninguno, y además eso es publicidad para nuestro pueblo y para nuestro paisano, Jesús. Y efectivamente quedé con ellos en la cafetería Rengel y, bueno, les enseñé el centro sociocultural y la fundación, todo lo que tenemos aquí de Jesús Quintero. Se quedó enamorada, se quedó prendada de nuestra artista local, Jesús. Y bueno, con las mismas, cuando regresaron a Madrid, pues me sorprende porque ella escribe artículos en periódicos y allí en Madrid pues había escrito un artículo sobre Jesús Quintero, que me mandó un artículo precioso hablando sobre nuestro pueblo, sobre el mausoleo de Jesús Quintero. Y bueno, es una enamorada de nuestro pueblo. Yo creo que cuando se jubile ella y el marido, yo creo que formarán parte del pueblo, se empadronarán aquí, porque es que viene continuamente. Y últimamente me dijo, Juan, tú sabes que yo estoy escribiendo algunos libros, he escrito cosas, y me gustaría un libro que publiqué en el 2025, en diciembre, sí. Me gustaría presentarlo en San Juan. Digo, aquí tiene las puertas abiertas de casi tu pueblo, San Juan del Puerto, así que hoy la tenemos aquí. Yo voy a hacer un breve resumen de su currículum literario y ya les dejo la palabra a ella para que, bueno, ella hable de su obra. Nace en Escucha, Teruel. Escritora, articulista, graduada en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos I, es funcionaria de carrera, inició su andadura literaria en 2022. Ha publicado 4 libros y varios trabajos con los ayuntamientos de Humanes de Madrid y Getafe. Desde el 2023 es colaboradora habitual de 3 periódicos, OK Diario, Mundidiario y Tegoror Digital Canarias, escribiendo sobre historia, arte, mitología y microrrelatos. Participó en el concurso Atardecer de la editorial Diversidad Literaria, con el microrrelato Y voló, que resultó seleccionado y publicado. Desde el 2024 pertenece a la Asociación de Escritores y Artistas de España, fundada en 1871. Es miembro de la tertulia Escritores Escondidos, de Pozuelo de Alarcón. Asiste a la Academia Literaria Hispana y forma parte del Grupo 7. Coautora con Andrés Navarro del libro sobre mitología griega Óbolos para Caronte, que fue el que escribió en 2025, en el que realizó sus ilustraciones. Acaba de publicar este mismo diciembre del 2025 su libro Hubo un tiempo en el que Dios era mujer, un recorrido por la historia oculta de las mujeres españolas que se atrevieron a desafiar su tiempo, viajeras, artistas, pioneras y heroínas silenciosas. Su poesía nos habla de las emociones que despierta el amor en sus múltiples formas, el amor de madre, de hija o de amante, así como su contrapartida inevitable, el desamor. En esa misma línea emocional, la autora recurre a la personificación de una florida primavera, presentada como una joven en la plenitud de la vida, o de un río que, al igual que el ser humano, contempla cómo sus aguas avanzan hacia un final cierto e inexorable. Bueno, pues yo le paso la palabra a Pilar Medina y ella va a presentar aquí su libro. Hubo un tiempo en el que Dios era mujer. Bueno, yo quiero lo primero agradeceros a todos los que me estáis acompañando, porque considero que el tiempo es un bien bastante escaso
y que hoy hayáis decidido estar aquí prestándome vuestra atención y compartiendo el tiempo conmigo, pues realmente es un regalo maravilloso el que me estáis haciendo. Luego también quiero agradecer a mi compañero de mesa, a Juan Martínez, concejal de Cultura, por esta fantástica presentación que me ha hecho y sobre todo por todo el esfuerzo que sé que ha realizado pues, para que yo pueda estar hoy aquí. Así que muchísimas gracias, Juan. También mi agradecimiento a Lola y Antonio Minchón, que van a leer un poquito sobre los personajes de mi libro. Y luego también a las trabajadoras del Hostal Toscano que me tienen robado el corazón, a Luisa y a Inés, porque me están ayudando muchísimo. Yo creo que desde el minuto cero en que vine aquí a San Juan, que yo conocí vuestro pueblo porque me enteré del dolmen de Soto. Y cuando yo vi el dolmen de Soto y yo dije, esto tenemos en España, que yo estaba dispuesta a irme a Irlanda a ver esas construcciones megalíticas, y resulta que tenemos eso en España y no se conocía. Y entonces, bueno, pues nos vinimos un fin de semana, mi marido y yo, y conocimos Huelva. Y también nos quedamos muertos y dijimos, pero así de bonita Huelva. Así que estuvimos un fin de semana, conocimos el dolmen de Soto y cambiamos nuestras vacaciones para venirnos a Huelva. A partir de entonces, con este año que volveremos, va a ser ya 7 años que estamos viniendo. Y San Juan, pues a mí me tiene el corazón robado. Yo no sé si me empadronaré, como dice Juan, algún día, pero sí me tiene muy enamorada. Así que, bueno, voy a pasar un poco a hablaros sobre el libro que he venido a presentar. Y voy a iniciarlo haciendo una pregunta. ¿Y si la historia que todos conocemos estuviera incompleta? Porque si yo aquí os preguntase que me dijerais así a voz de pronto, que me dierais el nombre de una inventora, de una conquistadora, de una pintora, seguramente que haciendo un ejercicio de memoria, pues bueno, me podríais decir alguna. Pero si esa misma pregunta me circunscribo ya a lo que es a España, yo creo que ese ejercicio de memoria se vuelve prácticamente imposible. Entonces, ¿a qué se debe esa invisibilización de la mujer? Parece como si nosotras hubiéramos pasado a lo largo de la historia un poco de puntillas, un poco en segundo plano o un poco invisibles. Para dar respuesta a por qué esa invisibilización que ya he hecho referencia, pues entonces voy a relacionarlo con el libro del título que he venido, del libro que he venido a presentar. Hubo un tiempo en que Dios era mujer. Y este título, aparte de que pueda ser más o menos llamativo, realmente lo que estoy haciendo aquí es una afirmación, porque es cierto, hubo un tiempo en que Dios era mujer. Las primeras sociedades, estamos hablando de sociedades muy antiguas, de humanos, nos vamos a retrotraer al Neolítico, y cuando ya el ser humano empezaba a tener esa idea o ese sentido de religiosidad, se preguntaba que cómo habíamos sido creados. Entonces no se conocía lo que era la reproducción humana, no se sabía que intervenían los dos sexos. Todo lo que yo voy a hablar aquí es basándome en los estudios arqueológicos que se han hecho. No son temas teológicos ni nada de eso, sino lo que dice la arqueología con los estudios que se han llevado a cabo. Entonces, esos primeros humanos no comprendían, como he dicho, cómo se producía la reproducción, pero sí veían que solamente la mujer era la única que producía vida. Y eso ocurría tanto en la mujer como en las hembras de las demás especies. Así que llegaron a la siguiente conclusión: si solo la parte femenina es capaz de producir vida, la tierra tiene que ser necesariamente femenina. Y de ahí nos viene algo que seguimos utilizando actualmente, que es referirnos a la madre tierra. Pero claro, fueron un paso más allá. ¿Quién nos ha alumbrado? Si, de nuevo, volvemos a decir, si solo lo femenino es capaz de producir vida, pues entonces necesariamente esa deidad que nos ha alumbrado a todos debe de ser también femenina. Así que esos primeros humanos que he dicho, pues elevaron sus ojos a los cielos y oraron a la creadora de la vida, la señora del cielo, la diosa madre, y en el pensamiento del ser humano ancestral, Dios era mujer. Así lo atestigua la figura que se ha encontrado, la figura de las más antiguas que se han encontrado, que representan a un ser humano
en una cueva del sureste de Alemania, en Hollendorf, que tiene una datación por carbono 14 de 40.000 años. Os la voy a mostrar. Y lo que representa es esa deidad, esa madre, esa diosa madre, es esta figura. Como podéis ver, no hay equivocación posible y está haciendo referencia a una diosa femenina. Entonces, como se consideraba que la mujer era la representante de esa deidad en la tierra, eran ellas las que se ocupaban de los cultos y de los ritos religiosos. Eran las sacerdotisas las que se encargaban de los ritos y de la adoración a esa diosa omnipresente. Entonces, ¿cómo se produce esa invisibilidad de la mujer? Porque en esas sociedades sí que se ha comprobado que también eran bastante igualitarias. De ello también hay testimonio en la cueva de los... Ay, a ver si me sale. De los carteles, que está en Almería. No sé si habéis oído hablar de ella. Es donde también está el índalo de Almería dibujado. Bueno, pues ahí se han representado a hombres y mujeres y por eso se ve que eran sociedades bastante igualitarias. ¿Cómo se va produciendo esa transformación? Pues bueno, se producen por dos hechos. Primero, porque comienzan los primeros asentamientos humanos debido a la agricultura y eso conlleva además la domesticación de los animales. Claro, al tener ya el alimento dentro de tu propio ámbito familiar, ya el hombre no tiene esa necesidad de salir a cazar como hacía antes, que antes era una vida nómada. Ahora estamos hablando ya de los primeros asentamientos de humanos. No digo que fueran fáciles, pero sí tenían el alimento mejor asegurado, ya no tenían que ir persiguiendo a las presas. Al estar juntos, pasando ya más tiempos a ambos sexos, ahí ya se empieza a comprobar de forma más patente que, claro, el hombre es más fuerte que la mujer. Entonces ya te empiezas un poco a plantear, bueno, pues qué función tenemos aquí cada sexo, nosotros somos más fuertes, ellas tienen una musculatura menos poderosa, ¿no? Y a eso hay que añadir que, claro, la rueda del tiempo sigue girando y lo que antes no se comprendía, al final se comprende, y es la reproducción humana. Y ya se comprende que para que haya una nueva vida tiene que existir una mujer, pero también un hombre. Y que la mujer no se queda fecundada si antes no interviene ese hombre que es quien la va a fecundar. Por tanto, ya empiezan a pensar, bueno, entonces aquí, ¿quién es realmente lo importante? Porque si nosotros no fecundamos a la mujer no va a producir vida. Con este cambio de pensamiento es cuando empiezan a aparecer los primeros dioses masculinos, pero no desaparece esa diosa omnipresente que había estado durante tantos milenios presentes. Entonces empieza a aparecer un dios, pero continúa la diosa, pero la diosa ya lo hace en un segundo plano, lo hace como mujer del dios o incluso como amante del dios. De estos puedo citar, por ejemplo, en la mitología griega, todos habréis oído hablar de Zeus y Hera. Zeus es el dios padre de todos los dioses y Hera es la reina de los dioses, pero es la esposa de Zeus. Ahí el que empieza a mandar ya es Zeus. Pero el tiempo sigue avanzando y empiezan a aparecer las religiones monoteístas. Con las religiones monoteístas, primero con la hebraica y luego con el cristianismo, que además se extendió de forma rapidísimo, porque los apóstoles creían que Jesús volvería pronto y entonces hicieron una labor ahí. Y es cierto que el cristianismo se extendió de forma muy rápida, pero fue llevando la idea de un Dios Padre, y ahí ya desaparece esa diosa, desaparece finalmente esa diosa que durante milenios, estamos hablando de 40.000 años en que era una diosa la que era adorada, una diosa femenina. Pues ya desaparece y ya se queda un Dios Padre. Y luego ya en el siglo VII aparece el Islam, que también es monoteísta, y como viene entronca con los hebraicos, pues tiene el mismo pensamiento. Con las religiones monoteístas, aquí ¿qué ocurre? Que es el hombre el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no la mujer. La mujer salió de la costilla de Adán, es decir, un nivel por debajo, ya estamos en segundo lugar. Y como el hombre es el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, son ellos los que se van a dedicar a hacer los ritos. Por eso hoy día lo que tenemos son sacerdotes
y no se admite en la Iglesia las sacerdotisas, porque el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, insisto, es el hombre. Luego, un paso más a todo esto. Ya no solamente es suficiente de que nosotras fuéramos creadas de la costilla de Adán y un paso por debajo de él, sino que además Eva fue la que dio de comer, o sea, la que dio a morder la manzana a Adán. Y con eso nos expulsaron del paraíso. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a decir, si para una vez que dejamos a la mujer suelta se cargan el mundo, cualquiera la vuelve a dejar suelta, que será lo siguiente. Pero bueno, a mí siempre me gusta aquí decir que sí, que Eva mordió de la manzana porque quería adquirir conocimiento, mordió del fruto del árbol de la sabiduría. Pero Adán mordió de la manzana simplemente porque Eva se la ofreció. Nadie le obligó, no quería adquirir conocimiento ni nada, se la ofreció Eva y él mordió. Entonces, con todo eso, la figura de la mujer, pues bueno, cayó bastante en el olvido. Es que me he traído aquí un poquito para no irme perdiendo. Entonces, bueno, pues como he dicho, la mujer a raíz de todo eso, ya sobre todo con el tema de Eva, porque ellos lo que se planteaban era eso, ¿por qué la mujer estaba? Entonces la mujer, si fue creada, debía ser creada para estar sometida y sumisa ante su esposo, pero no más que ni igual a él, ya que gracias a una Eva pecadora, esto debe ser así para que la mujer no vuelva a cometer otra herejía. Entonces, por tanto, la mujer pasó a la oscuridad más absoluta, negándosele cualquier intento de conocer, aprender o desarrollar sus destrezas, porque la mujer no pudo ir a una universidad hasta principios del siglo XX. No podíamos aprender. Entonces, como digo, en el libro de Hubo un tiempo en el que Dios era mujer, yo he conseguido reunir más de 60 biografías donde se atestigua que aun a pesar de todo lo que pudiésemos tener en contra, sí hubo mujeres que consiguieron destacar. Si teníamos esas destrezas, si teníamos esa inteligencia o ese valor para arrojarnos a la batalla que parece que las mujeres, por naturaleza, no debíamos tener. Entonces, así podemos descubrir que hubo importantes guerreras, como aquellas que en el 218 a.C. plantaron cara a los ejércitos romanos. Estas mujeres, que son las hijas de Tarraco, yo las he puesto hijas de Tarraco, hijas de Sagunto, hijas de Numancia. Se sabe que estuvieron luchando codo con los hombres, defendiendo su ciudad de frente a la invasión de los ejércitos romanos. Y cuando ya sabían las de Sagunto y las de Numancia, las de Tarraco fueron convertidas en esclavas, cuando ya sabían que las ciudades iban a caer, prefirieron matar a sus propios hijos ellas, darles una muerte digna, que entregárselos al enemigo, porque sabían que a los más pequeños los iban a pasar a cuchillo y a los demás iban a tenerlos esclavizados el resto de su vida, y un esclavo era una cosa, no valía absolutamente nada. Entonces, imaginaros que una propia madre sea capaz de matar a su hijo para darle una muerte digna. También he descubierto que existieron 2 órdenes militares femeninas. Yo creo que esto no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo, salvo aquí en España. Están la Orden del Hacha, que es del 1149 y son las mujeres de Tortosa, que cuando Ramón Berenguer reconquistó la ciudad de Tortosa, primero estuvo ahí un tiempo, pero luego los ejércitos cristianos se fueron a seguir con la reconquista. ¿Qué hicieron los musulmanes? Pues que trajeron tropas de África para volver a conquistar esa ciudad. Y entonces los pocos hombres que estaban defendiendo la ciudad, pues bueno, empezaban a insultarlos, ellos bajaban a campo de batalla, les tendían emboscadas y los mataban. Y así fueron descendiendo drásticamente hasta el punto que solamente había mujeres. Las mujeres se reunieron y decidieron tomar ellas la ciudad. Y cuando ya sabían que, porque ellos fueron primero, pusieron para las escaleras para subir a las murallas y demás, bueno, pues aquí ya les repelieron, les tiraron aceite hirviendo, etcétera, etcétera. Pero fueron un paso más allá, cogieron las armaduras de sus maridos ya fallecidos o de sus padres, se vendaron los pechos, se recogieron las trenzas bajo el casco y con espada en la mano salieron a combatir a los sarracenos. Pero lo mejor de todo es que les vencieron. Imaginaos,
Ellas vencieron a ese ejército musulmán que anteriormente no habían podido finalizar con él. Cuando Ramón Berenguer se enteró de la hazaña que habían hecho estas mujeres, creó la Orden del Hacha y entonces les concedió, además, exención en impuestos, poder conservar las joyas del marido, una vez que ellas se quedaran viudas, poder conservar las joyas que le habían regalado a los maridos, porque ni siquiera eso podía quedarse una mujer. Esa es una de las órdenes femeninas. Luego encontramos la Orden de la Banda, está ya del 1300 y pico y que fue creada por Juan II de Castilla y que fue a las mujeres palentinas. En este caso, ellas combatieron contra el ejército inglés, porque Juan II de Castilla estaba combatiendo con otro rey, con Juan de Portugal. Entonces, los hombres estaban en el campo de batalla luchando Portugal contra España, o Castilla contra España, aquí todavía no estaba formada España. Y mientras aprovechó un tercer Juan, Juan de Lancaster. Y Juan de Lancaster vino con su ejército inglés y vino hacia el corazón directo de Castilla porque pretendía quedarse con el reino. Entró por Galicia y fue conquistando Santiago, fue conquistando Orense, fue conquistando La Coruña, pero con lo que no contaba Juan de Lancaster era con las mujeres palentinas, que eran bravas hasta decir basta. Cuando estas mujeres se encontraron con ese ejército profesional ante sus murallas y sin hombres que las pudieran defender, esperaron a la noche porque ellas sabían que ellos iban a quitar la armadura. Y cuando llegó la noche bajaron en alpargatas, con mandiles, recogiéndose el pelo con un pañuelo, con hoces, con rastrillos, incluso con piedras, y les dieron tal tunda a ese ejército que los vencieron. Y conservó la corona Juan II de Castilla gracias a ella. Cuando el rey se enteró, supo que era gracias a estas mujeres por lo que seguía conservando la corona sobre su cabeza. Y a estas mujeres, aparte de todos los privilegios que les dio algo único en toda España, y es que no se tienen que inclinar ante ningún rey. Estas mujeres, cuando fue Felipe VI allí a Palencia, hicieron uso de su derecho y no se inclinaron ante él, porque él dijo que mujeres tan valientes no se tenían que inclinar ante ningún hombre, aunque este hombre fuera el rey. El mejor monarca del mundo, y ya no la va a superar nadie, tal y como estamos en los días de hoy, también fue mujer. Me estoy refiriendo a Isabel I de Castilla. El encuentro de los españoles con las tierras del continente americano supuso el nacimiento de los derechos humanos, promovido por esta reina humanista, mucho antes de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Unos siglos antes, España ya había reconocido, gracias a la Universidad de Salamanca, donde estuvieron en su legislación, la existencia de derechos esenciales e inalienables para todos los hombres. Esto es importante, que se empiece a conocer la labor que se hizo. María Pita y su enérgico y patriótico grito, quien tenga honra que me siga, arengó a los coruñeses a luchar contra el ejército inglés y los venció. María Pita es toda una heroína. Por supuesto, también hubo mujeres conquistadoras. Tenemos el caso de Inés Suárez, la primera conquistadora española en América, que fue la que además fundó, ella y otros conquistadores, evidentemente, lo que conocemos como Santiago de Chile, pero ellos lo fundaron como Santiago de Nueva Extremadura. Inés era una mujer de armas tomar, porque cuando sufrieron uno de los muchos ataques que sufrían en el fuerte, pues a las personas que tenía, a los cautivos que tenían, ella misma les cortó la cabeza y se la echó a los indios, para como diciendo, esto es lo que os espera. O sea, eran gente de armas tomar. O María de Estrada, que le dijo a Cortés, esta iba con Cortés, no es bien, señor capitán, que mujeres españolas dejen a sus maridos yendo a la guerra. Donde ellos murieren, moriremos nosotras, y es razón que los indios entiendan que son tan valientes los españoles que hasta sus mujeres saben pelear. Isabel Barreto, mujer a la altura de Magallanes y Orellana, considerada la primera mujer que desempeñó el cargo de almirante de la Armada Española a finales de octubre de 1595. Seguramente que nadie ha oído hablar de Isabel Barreto. Isabel Barreto, imaginaos la escena, la inmensidad del océano, 6 barcos y galeones, y ella era la que llevaba el mando a 300 hombres. Y no se le subió nadie a las barbas porque cuando alguno intentó hacer alguna revuelta simplemente los ahorcó. Capítulo aparte se lo he dedicado a las grandes heroínas que lucharon contra las tropas napoleónicas.
Ahí la mujer demostró de verdad que tenía un gran valor, ¿no? Porque eso fue una lucha del pueblo, literalmente. Y entre ellas, pues bueno, entre otras muchas, porque realmente me ha sorprendido ver que estaba el batallón de Santa Bárbara de Gerona, en fin, ahí hubo muchísimas mujeres, Clara del Rey, Manuela Malasaña, en fin, hay un montón de mujeres. Pero bueno, yo voy a nombrar simplemente a Agustina de Aragón, que estoy segura que todo el mundo habéis oído hablar de ella, y cuyo cadáver, esta sí fue nombrada militar, por el gran valor que demostró, y cuyo cadáver recibió honores militares por las principales ciudades españolas, porque ella murió en Ceuta, su hija estaba allí, se había casado con un militar, y ella fue a visitarla, murió en Ceuta, y Zaragoza pidió que le trajeran de vuelta el cadáver. Pero antes fue pasando por Sevilla, fue pasando por Madrid, fue pasando por varias ciudades y en todos recibió unos honores como militar tremendos. En cuanto a las artistas y literatas, encontramos grandes creativas, a pesar de las palabras que nos dedicó Calderón en el siglo XVII. Calderón decía, esto es un poco pues, para que tengáis idea de cómo era a lo largo de la historia las oportunidades que tiene la mujer. Calderón decía, sepa una mujer hilar, coser y echar un remiendo, que no ha menester saber gramática ni hacer versos. Es decir, no podíamos aprender absolutamente nada más que coser. Y si vosotros queréis leer algo, ¿os parece? Y luego continúo. ¿Queréis leer algo y luego continúo? Mujeres guerreras. La Orden del Hacha de Tortosa, el legendario batallón femenino que defendió su ciudad contra los musulmanes. El hambre comenzaba a sentirse y las irreparables pérdidas causadas en las salidas menguaba el número de hombres que debían proteger las murallas. Nacía la desesperación entre los habitantes de Tortosa, mientras que el enemigo, que sabía de esta situación, consideraba que pronto los sitiados se rendirían. En esta crítica situación, las mujeres, ya viudas o huérfanas, la mayor parte de ellas, decidieron unirse a la lucha con el coraje de quien nada tiene que perder. Las heroínas de Tortosa decidieron combatir contra el enemigo fuera del recinto de las murallas. Se vendaron los pechos para ponerse una coraza, recogiendo sus trenzas bajo el almete y llevándolo frente a los pocos hombres que aún estaban en estado de poder combatir, se lanzaron al campo y cayeron sobre el enemigo. La lucha fue feroz. Con la luz de un nuevo día, el campo estaba teñido de sangre sarracena. Las heroínas entonaban en Tortosa el canto del triunfo. Pero también tenía también otro apartado es de mujeres artistas. Gracia Baptista fue la primera compositora de la historia de la música occidental. Esta monja española, que vivió durante el Renacimiento, es la primera compositora de la historia de la música occidental cuya obra llegó a nuestros días. En la historia de las compositoras, el caso de Gracia Baptista es único, es referencia y es un hito por varios motivos. Es la primera obra conocida y atribuible sin ningún tipo de dudas a una mujer, por ser una obra polifónica en 3 voces y por aparecer publicada en el primer volumen de una antología para tecla que reunía a los grandes genios de la época, que eran todos hombres, salvo esta talentosa monja. Muchas gracias. Bueno, pues voy a continuar un poquito y luego le voy a pedir a Lola que también lea un poquito de... Estos son de lo que aparece en el libro. Entonces, bueno, pues como he dicho, a pesar de lo que decía este hombre, Calderón, pues tenemos a grandes iluminadoras como la pintora En. La pintora En es una abadesa, principalmente tras los muros de los conventos es donde más artistas hay, porque ahí la mujer sí tenía acceso a los libros, entonces, y podían desarrollar esas destrezas, ¿no? Y en este caso, ella pintó
fue la iluminadora del Beato de Gerona. Es una obra maravillosa del románico y si tenéis oportunidad de ver alguna ilustración, de verdad os va a sorprender. También tenemos a Teresa Díez. A mí esta me ha gustado especialmente, quien pintó un bellísimo mural románico, dejando su firma escondida debajo de la pintura, algo que se descubrió 600 años después. Teresa Díez, en el románico, es verdad que no firmaba nadie, pero se sabe más o menos quién hacía las obras por los contratos. Por ejemplo, el maestro Mateo del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Se sabe que fue él porque él es el que firmó el contrato y las mujeres nunca podían firmar contratos, realmente no podían ni siquiera haber trabajado. Pero claro, había gente que tenía sus talleres y en esos talleres tenían hijas y las cogían como mano de obra y entonces ellas aprendían. Bueno, pues esta mujer hizo en la Catedral de Toro, hizo un mural muy bonito, yo le he visto y es increíble. Y debajo, y puso su nombre, Teresa Díez me hizo, pero luego lo cubrió porque, claro, no podía poner lo primero, las mujeres no podían hacerlo y lo segundo, ni siquiera podían firmarlo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando 600 años después se hace una restauración, aparece el nombre de esta mujer y sabemos que realmente fue ella la que lo ejecutó. Igualmente tenemos a grandes pintoras como Dorotea y Margarita Joans, del siglo XVI, hija de Joan de Joanes. Joan de Joanes, imagino que sí habréis oído hablar, pero de las hijas seguro que no. Y se sabe que ellas hicieron más de un retablo ayudando al padre. ¿Qué ocurre? Que dada su condición de mujer, pues ellas solo podían trabajar en el taller del padre, pero una vez que el padre falleció, ellas ya no podían seguir trabajando. Ahí se acabó su carrera o su escasa carrera como pintora. Pudieron terminar las obras que su padre había firmado y que estaban ahí sin terminar cuando él falleció, eso sí se lo permitieron que las terminaran, pero hasta ahí. Luego ya no pudieron volver a firmar ningún contrato. Tenemos a las monjas pintoras, las artistas escondidas, como he dicho, tras los muros del convento y también a la primera compositora de la música occidental, como nos acaba de leer, Gracia Baptista, que es una monja de 1557. Y yo siempre digo pues eso, que lo que logró fue todo un hito si tenemos en cuenta que 100 años después, en el 1686, el Papa Inocencio XI dijo: la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque las mujeres se distraen de las funciones y las ocupaciones que les corresponden. Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música, ni tocar ningún tipo de instrumento musical. Es decir, si este fin de semana os ibais a bailar, eso no corresponde al sexo femenino. Afortunadamente, en 1703 otro papa revocó lo que este papa había dicho. Y a mí siempre hago insistencia con esta mujer porque yo no sé si sois consciente de lo que estoy diciendo. La primera compositora de la música occidental es española. Ningún hombre español puede decir que es el primer compositor de la música occidental. Occidental, toda Europa, toda Hispanoamérica, toda Norteamérica, de toda la cultura occidental, esta monja es la primera compositora. Si llega a nacer en Francia, en Alemania, en Inglaterra, la conoce todo el mundo. La tenemos en España. Yo creo que ya es hora de darle el lugar que le corresponde a esta mujer. En el barroco tenemos a la Roldana, la primera mujer escultora de la corte que trabajó para dos reyes. Velázquez era pintor de corte, Goya era pintor de corte, solamente trabajó para un rey. Esta fue para dos, para el último Austria y para el primer Borbón. En cuanto a las inventoras, que una mujer tuviera los recursos y la posibilidad de crear algo era totalmente excepcional. La primera mujer en obtener una patente de invención en España, que entonces se denominaba privilegio, el privilegio número 8, fue la inventora Francisca Jaquinet, con su máquina de chimenea portátil económica. Y fue una precursora de la estufa doméstica. Pero esta mujer, para poder inscribir su invento, tuvo que decir que quien realmente lo había inventado era su marido, que ya llevaba más de un año fallecido, porque si no, no podía inscribirlo. Y lo tuvo que hacer a nombre de él. Bueno, pues obtener esa patente le permitió poder comercializarlo durante 5 años y poder comer, porque claro, las mujeres también tenemos la mala costumbre de comer y si no nos dan medios, pues solamente nos podíamos dedicar a la prostitución y pocas cosas más.
Pero hubo más inventoras, entre ellas Julia Montouse y Julia Rodríguez, las originarias inventoras de la fregona, y no Jalón, Manuel Jalón, que es el que se ha llevado la gloria, y todavía si lo buscáis sigue apareciendo, a pesar de que esto lo he cogido de Marcas y Patentes, que publicó un libro por sus 200 años, y ellas lo habían registrado 11 años antes, estaba registrado por estas mujeres, y sin embargo quien se llevó la gloria, como digo, fue Manuel Jalón. Con las grandes aventureras españolas, las que más llamó mi atención fue la intrépida Egeria. Egeria era una monja gallega que en el 380 después de Cristo se recorrió a pie más de 5.000 kilómetros para ir a conocer los lugares santos, pero además lo dejó todo escrito en su diario, que luego se encontró ese diario. Es decir, 1000 años antes que el famoso Marco Polo, tenemos a esta gran viajera española. Y seguro que de Marco Polo todos habréis oído hablar. Luego tenemos a Mencia Calderón, la primera adelantada. Un adelantado era cuando un rey le hacía una encomienda a una persona y le pagaba por ello. Bueno, pues en este caso al marido de Mencia Calderón, Felipe II, le había pagado porque hiciera un adelantazgo en que consistía llevar a varias familias desde España y mujeres casaderas, porque había una zona fronteriza con Portugal que estaba siendo continuamente invadida y querían reforzar esa zona. ¿Qué ocurre? Que cuando están preparando todo eso, el marido fallece, pero Mencia consigue que a ella la nombren adelantada, la primera vez que se hace en una mujer. Y esto lo voy a leer este poquito y luego voy a dejar que Lola también lea alguna cosa. Y es, en el siglo XVI abundaron las mujeres aventureras, infatigables viajeras y emprendedoras que contribuyeron a engrandecer ese nuevo mundo, la España allende los mares. No fueron solos es el título del libro editado por el Ministerio de Defensa en 2012, donde se reconoce que las mujeres españolas fueron pieza fundamental para llevar a cabo la titánica empresa que comenzó en 1492, que por cierto San Juan tuvo bastante que ver. Solo voy a leer pues estos párrafos donde este personaje, que también me gusta mucho, un poco lo que hizo. Mencia y su grupo decidieron abandonar el fuerte tras un duro ataque de los indios carios. En otoño de 1555 iniciaron el largo y difícil viaje hacia Paraguay. 1.300 kilómetros, atravesando selvas, montañas y ríos, cuyo caudal en nada se parece a los ríos que tenemos en España. ¿Alguien da más? Sin duda, la hazaña de estas aventureras debería ser escrita en mayúsculas en los anales de la historia. ¿Qué imaginaros por unas selvas, como son aquellas selvas, caminando estas mujeres 1.300 kilómetros? Cuando por fin estaban a tan solo 50 kilómetros del municipio de Asunción, que era donde ella finalizaba el adelantazgo porque se le había pagado, y al enterarse los habitantes de esa ciudad de que se acercaba una expedición de mujeres que habían atravesado cientos de kilómetros de selva, quisieron ayudarlas ofreciéndoles caballos y carros para aliviar su camino. ¿Y qué pensáis que dijeron las mujeres? No aceptaron. Dijeron que después de todo lo que habían caminado y habían sufrido, ellas entraban a pie. Y entraron caminando por su propio pie. Imaginaos la cena con las ropas harapientas, sucias, pero ellas entraron con la dignidad de querer entrar caminando. En 1556, Mencia, 21 mujeres más y 22 hombres que la habían seguido a ella, a través de medio mundo, entraron en Asunción llenos de orgullo y dignidad, caminando por su propio pie. La expedición al fin concluía 6 años después de haber salido de San Lucas. Y si ahora nos lees un poquito, ¿te parece? Yo he cogido a una persona, una mujer que yo la conozco de haberla estudiado y que estoy enamorada de ella. Se llama Concepción Arenal, humanista e infatigable luchadora por la igualdad. En 1930, la alemana Marlene Dietrich pasó a la historia como la pionera de romper las barreras de género en la moda, por usar exclusivamente ropa destinada a los hombres. Fue en la película Morocco donde apareció vestida con un smoking mientras fumaba un cigarro. Este hecho ha trascendido como rompedor de moldes. Sin embargo, nadie sabe, muy poca gente,
desconoce que en 100 años antes Concepción Arenal, una mujer española, ya utilizó ropa exclusivamente masculina, tanto para asistir a sus clases universitarias, porque no podían entrar mujeres y ella se hizo pasar por hombre, como para participar en las tertulias llevadas a cabo en el Café Iris. En consecuencia, si hablamos de pioneras transgresoras, en cuanto al uso de ropa atribuida al género masculino, sin duda la española se lleva al tanto, pero ella destaca en muchas cosas más. Fue periodista, escritora, pensadora y activista experta en derecho, y Concepción Arenal, sin embargo, no ha visto la luz hasta hace poco. Antes era una desconocida y, sin embargo, es una de las grandes mujeres que nos dejó el siglo XIX español. Yo termino. Ahora va a leer, en vez de leer yo otro, va a leerlo mi hermana, ¿sí? Ana Guevara. Muy bien. Muchas gracias, abuela. Hola, buenas tardes. Encantada de que te guste tanto nuestro pueblo. Sí. Y sobre todo que hayas hablado de Huelva, que siempre un poco es la mayor desconocida de España. Pues es una pena. Es una pena, sí. Lo has dicho, por eso quería hacer mención de eso, porque es una pena. Tenemos una ciudad y una provincia maravillosa y que es poco conocida en España. Yo creo que cada vez se va conociendo sinceramente más, y yo cuando a todo el mundo le hablo de Huelva, porque soy una enamorada absoluta, y además he ido conociendo pueblos y demás, y sí se empieza a conocer y la gente me dice, no, Huelva es muy bonita. Es bonita la sierra, y luego vosotros, playas. Que de verdad es que yo me siento súper bien acogida. O sea, el pues te agradezco que hayas nombrado y que te haya gustado tanto nuestra... Sí. Donde nosotros vivimos, que es lo que a nosotros nos gusta. Bueno, voy a nombrar a un par de mujeres que evidentemente fueron grandes. Inventoras. Sor Perboire, cuando el amor sirve de inspiración. De su vida se conoce poco o nada. Sabemos que tomó los hábitos e ingresó en la Casa de la Caridad de Barcelona, donde se dedicó a ofrecer una educación a los niños y niñas de origen humilde. La religiosa pronto comprendió que si los niños pobres tenían un futuro incierto, mucho peor era el de aquellos que habían nacido ciegos. Por ese motivo, esta mujer trabajó para lograr fundar una escuela especial para niños invidentes. El 5 de julio de 1909 patentó su invento bajo la denominación de regleta SOR o sistema SOR. Este dispositivo abrió nuevas oportunidades y conocimientos a aquellos pequeños que hasta el momento no habían podido acceder a la lectura. Como aventurera, creo que ya la has nombrado, la primera gran viajera de la historia, una monja de alta estirpe o incluso abadesa de su cenobio, emprendió un excepcional viaje desde Gallacia hasta los lugares santos. Egeria, que así se llamaba, dejó su historia plasmada en un valioso manuscrito. Esta española, que vivió hace más de 1600 años, fue probablemente la primera exploradora por voluntad propia. En el año 381 después de Cristo recorrió a pie más de 5.000 kilómetros simplemente por curiosidad, desde tierras gallegas hasta los lugares santos de Oriente. Atravesó el Adriático en barco y recorrió Egipto, Jerusalén, Constantinopla, Alejandría, Siria y Mesopotamia, entre muchos más sitios. Bueno, pues yo ya voy a finalizar hablando un poco de las intelectuales y activistas, y ya lo damos por finalizado. Y voy a leer lo que decía el decreto de la Universidad de Bolonia en 1377. Y puesto que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, la ley de Moisés, y puesto que en consecuencia es preciso evitar cuidadosamente todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que alguien se permita introducir alguna mujer, sea cual fuere ésta, incluso la más honrada, en la dicha universidad. Y si alguno lo hace a pesar de todo, será verdaderamente castigado por el rector
Entonces, bueno, pues lo tenía la mujer muy complicado a la hora de ilustrarse. Aún así tenemos a las Puella d'Ostae, las mujeres cultas del Renacimiento, que se las debemos a esa reina humanista que he citado antes, que es Isabel la Católica, e incluso algunas de ellas estuvieron dando clases en la universidad, pero fue ese breve periodo y por esa razón. Las Puella d'Ostae fueron mujeres ilustradas que combatieron la misoginia buscando su libertad en el principio de igualdad de sexos según los ideales del humanismo. Algunas de las Puella d'Ostae participaron en el debate de la querella de las mujeres. Este debate duró 400 años, 4 siglos, y lo que se debatía era si realmente, lo que debatían era, querían demostrar que la mujer intelectualmente era inferior al hombre. Pues 400 años estuvieron debatiendo y ellas participaron ahí defendiendo que no, que éramos iguales en inteligencia. Concepción Arenal, como nos acaba de leer Lola, y lo que ella dice es increíble todo lo que esa mujer logró, y sí que asistía vestida de hombre a la universidad, sacaba unas notas extraordinarias y cuando se descubrió que era mujer, le permitieron, por las notas que sacaba, ella estaba estudiando Derecho, por las notas que sacaba le permitieron continuar, pero lo tuvo que hacer en una habitación aparte, no podía estar con los hombres y, por supuesto, no se pudo examinar y nunca pudo obtener ningún título de ninguna clase. Pero sí le sirvió todos esos conocimientos que adquirió luego en su lucha, un poco con el tema de las presas, para poder mejorar sus condiciones de vida y para toda la labor que llevó a continuación. Clara Campoamor, que también te sonará, tú que te has vestido con el tema de las sufragistas, y su lucha por el sufragio femenino, que su discurso merece la pena leerlo. Y ya llegamos a Elena Maseras, la primera mujer española que asistió oficialmente a la universidad sin tener que disfrazarse de hombre. Estudió medicina. ¿Y qué ocurrió? Que sí, la permitieron ir a clases y demás, se examinó y la mujer además terminó con muy buenas notas. Pero como no estaba pensado que la mujer pudiera llegar a estudiar medicina, incluso se opusieron bastantes profesores y demás, pues estuvieron 3 años debatiendo si le daban o no el título. 3 años. Y al final le dijeron que sí, que se lo iban a dar el título, pero para entonces Elena también había hecho magisterio y estaba ejerciendo como profesora. Nunca pudo ejercer la medicina. Así es que estas que me han ayudado aquí mis 3 compañeros de lectura y lo que yo he ido diciendo son solo algunas reseñas de las más de 60 biografías que aparecen en el libro de Hubo un tiempo en que Dios era mujer, donde se narra la vida de valientes guerreras y militares, creativas, artistas y literatas, decididas inventoras y aventureras e independientes intelectuales y activistas. Este libro pretende dar voz a las mujeres españolas de distinta clase y condición, algunas ilustradas y otras completamente analfabetas, pero todas ellas comparten algo en común, que se negaron a pasar inadvertidas a los anales de la historia. Así que espero que os haya gustado.